Esto es lo que hacíamos para encender o apagar algo. Un simple interruptor. Clic, encendido. Clic, apagado. Pero lo que antes era un gesto binario, hoy se ha convertido en esto. Una sinfonía de simulaciones físicas en tiempo real. Refracciones de cristal con aberración cromática. Iconos tridimensionales que danzan al tocarlos. Y animaciones elásticas para cada maldito botón. Por fin hemos salido del aburrido y minimalista diseño plano. Y debo admitir que se ve increíble. Pero lo siento. Por muy espectacular que parezca todo este circo visual, lo que realmente nos está mostrando es que las interfaces de usuario que hemos usado durante los últimos 40 años están muertas. Y las mismas empresas que están estudiando las leyes de la física para hacer un interruptor más satisfactorio son las que, por detrás, están intentando eliminar por completo la interfaz gráfica. Quieren reemplazarla con esto. Muros de texto en blanco y negro generados por una inteligencia artificial, que, irónicamente, se parece exactamente a la línea de comandos, aquello que existía justo antes de que inventáramos las interfaces gráficas. Mientras toda la atención se centra en el brillo del cristal y los reflejos, tras bambalinas estamos volviendo a la mesa de dibujo para reinventar cómo interactuaremos con la tecnología en el futuro. Parece que estamos en la cima del diseño, pero en realidad estamos asistiendo a un funeral. El funeral de la interfaz de usuario tal y como la conocemos. Y en los próximos minutos, te voy a contar la historia de este asesinato en 5 actos, revelando por qué las empresas que más gastan en hacer un botón bonito son las mismas que están cavando su tumba en secreto. Todo empezó en un lugar que parecía más un retiro hippie para ingenieros que un laboratorio de alta tecnología, Xerox PARC, en los años 70. Antes de ellos, usar un ordenador era como intentar dar órdenes a un genio malhumorado que solo hablaba en un dialecto arcano. Escribías comandos crípticos en una pantalla negra con letras verdes, y si cometías un error de sintaxis, la máquina te insultaba con un frío syntax error. No era para todo el mundo. De hecho, no era para casi nadie. Pero entonces, esta gente de Xerox tuvo una idea revolucionaria. ¿Y si en lugar de escribir, pudiéramos señalar? Así nació la interfaz gráfica de usuario, o GUI, con sus ventanas, sus iconos, y lo más importante, el ratón. Fue la primera vez que la tecnología se agachó para hablar nuestro idioma, el idioma visual. Un joven Steve Jobs visitó ese laboratorio en 1979, y digamos que salió de allí con una inspiración muy profunda. Unos años después, en 1984, Apple lanzó el Macintosh, y el mundo cambió. De repente, no necesitabas un doctorado para usar un ordenador. Podías hacer doble clic en una carpeta, arrastrar un archivo a la papelera. Era intuitivo, era mágico. Desde una perspectiva de marketing, esto fue un golpe maestro. La GUI no fue solo una innovación técnica, fue la herramienta de adquisición de clientes más grande de la historia. Rompió la barrera de entrada para millones de personas, creando un mercado masivo donde antes solo había un nicho de especialistas. Pero esa luna de miel de clics y ventanas no podía durar para siempre. Empezó a engordar. Y así entramos en la era de la obesidad mórbida del software. Una vez que todo el mundo se acostumbró al hacer clic, las empresas se enfrentaron a un nuevo problema. ¿Cómo te convenzo de que compres la nueva versión de mi programa, si la vieja ya hace todo lo que necesitas? La respuesta fue simple y terrible, añadiendo más funciones. Y más, y más. El ejemplo perfecto es Microsoft Word. Se estima que el usuario promedio utiliza menos del 10% de sus funciones. El otro 90% es un museo de botones y menús que nadie ha visitado jamás. Es como pedir un café y que te traigan una máquina de espresso industrial con un manual de 500 páginas. Yo solo quería cafeína, no un doctorado en ingeniería aeroespacial. Esta obesidad de funciones, o feature creep, se convirtió en el modelo de negocio estándar. Para justificar una suscripción anual o una actualización de $99, las empresas necesitaban demostrar valor añadido. El problema es que, en el mundo del software, añadir no siempre es sumar. Cada nuevo botón, cada nueva opción, añadía una capa de complejidad. La experiencia de usuario, la famosa UX, empezó a sufrir. El software se volvió lento, confuso y abrumador. Estábamos creando herramientas increíblemente poderosas que la mayoría de la gente era incapaz de usar en todo su potencial. Y justo cuando nuestras aplicaciones estaban a punto de reventar por el exceso de botones, llegó un salvador minimalista. O eso creíamos. Harto del desorden, el mundo del diseño se puso a dieta. Una dieta estricta llamada diseño plano. Alrededor del año 2013, liderado por el rediseño radical de Apple con iOS 7, la industria abandonó el skeuomorfismo, ese estilo que hacía que los botones parecieran botones de verdad y las libretas de notas tuvieran una cubierta de falso cuero. De repente, todo era limpio, nítido y abstracto.
Los gradientes, las sombras y las texturas fueron desterrados. Fue como si toda la industria tecnológica hubiera ido a un retiro de Marie Kondo y hubiera tirado a la basura todo lo que no despertaba alegría visual. Aunque eso incluyera, a veces, la propia lógica de cómo usar algo. Desde el punto de vista del marketing, fue una jugada absolutamente brillante. De la noche a la mañana, todos los teléfonos y aplicaciones que no eran planos parecían reliquias de una década pasada. Se creó un ciclo de obsolescencia percibida que no tenía nada que ver con la funcionalidad, sino puramente con la estética. Te obligaban a actualizar para no sentirte anticuado. Se vendía una filosofía de modernidad, de simplicidad, pero era una ilusión. La complejidad no desapareció. Simplemente se escondió detrás de menús de hamburguesa y gestos invisibles. La obesidad de funciones seguía ahí, pero ahora llevaba ropa más ajustada. Debajo de la alfombra minimalista, el monstruo de la complejidad seguía creciendo. Y entonces, la inteligencia artificial, que llevaba años en el gimnasio, decidió que era hora de salir a escena. Durante décadas, la idea de hablarle a tu ordenador era ciencia ficción. O en el mejor de los casos, una experiencia frustrante con asistentes de voz que apenas entendían si les pedías el tiempo o que llamaran a tu tía. Pero entonces, a finales de 2022, llegó ChatGPT y lo cambió todo. 100 millones de usuarios en 2 meses. El producto tecnológico de más rápido crecimiento de la historia. De repente, la conversación funcionaba. Podías pedirle que te escribiera un correo, que te explicara la física cuántica como si tuvieras 5 años o que te creara un plan de negocio. El paradigma cambió. Antes, para realizar una tarea compleja, tenías que aprender la interfaz del software. Ahora, solo tenías que describir lo que querías. Comparar la experiencia es brutal. Buscar un vuelo en un portal de viajes tradicional implica una docena de clics. Origen, destino, fechas, escalas, filtros, ordenar por precio. Es rellenar un formulario B27 en una oficina de gobierno. Con una IA, simplemente dices, búscame el vuelo más barato a Tokio para la última semana de marzo, sin escalas, y que no salga antes de las 9 de la mañana. La diferencia es fundamental. Desde la perspectiva del marketing y la economía del consumidor, el enfoque pasa de optimizar la ruta de clics a entender la intención del usuario. El costo de adquisición de cliente podría desplomarse. ¿Para qué gastar millones en anuncios si tienes un asistente que te recomienda el producto perfecto en el momento exacto en que lo necesitas? Pero aquí está el giro de guión. La IA es brillante para escuchar, pero terrible para mostrar. Y eso nos lleva al acto final de este drama. El gran problema de los chatbots es que su salida de información es un muro de texto. Es como volver a la línea de comandos. Si le pides a una IA que te compare 3 opciones de vuelo, te dará una lista. Pero una buena interfaz gráfica te mostraría una tabla comparativa, con precios en rojo, duraciones en una barra de progreso y las mejores opciones resaltadas. Nuestros cerebros son máquinas visuales. Los GIS son geniales para mostrar información de forma densa y comprensible. Las IAs son geniales para recibir instrucciones complejas y ambiguas. La conclusión es obvia. Un matrimonio forzado entre ambos. Y ya estamos viendo las 3 fases de esta unión. La primera fase, que ya existe, es el chatbot en una barra lateral. Tienes tu aplicación de siempre a la izquierda y una ventana de chat a la derecha. Le pides cosas y la aplicación se actualiza. Es útil, pero torpe. Es como tener un conductor y un copiloto que se gritan instrucciones el uno al otro. La segunda fase, que está empezando a aparecer, es mucho más elegante. Es la interfaz conversacional integrada. Imagina un programa de edición de vídeo con cientos de botones. En lugar de buscarlos, aprietas un botón de micrófono y dices, corta esta escena, añade una transición suave. Sube un poco el audio y ponle música de suspense. Y ves cómo la interfaz obedece en tiempo real. Y hablando de eso, cuando no quiero pelearme con teclados ni menús, uso Whisperflow.ai. Hablo al micrófono y se acabó. Transcribe perfecto en segundos. Pule el texto si hace falta, corrige tildes y lo deja listo en pantalla para enviarlo donde sea. Un correo, un comentario, un mensaje. Me ahorra horas. Y, honestamente, me ha subido la productividad por 10. Es de mis herramientas de IA favoritas ahora mismo. Si te late probarlo, te dejo el link en el comentario fijado del video. Los botones siguen ahí, dándote control y feedback visual, pero el comando principal es tu voz. Y luego está la tercera fase, el final del juego. La verdadera muerte de la interfaz como un objeto estático. En este futuro, no habrá interfaces prediseñadas. Cuando abras una aplicación, estará prácticamente en blanco. Simplemente dirás lo que necesitas. Quiero organizar mis vacaciones a Italia. Y la IA no te responderá con texto. Generará una interfaz a medida para ti en ese mismo instante, con un mapa, un calendario,
un gestor de presupuesto y sugerencias de hoteles, una interfaz perfectamente adaptada a tu intención, que desaparecerá cuando termines. Los diseñadores ya no dibujarán rectángulos en Figma, escribirán las reglas para que la IA sepa cuándo generar un mapa en lugar de una lista o un botón en lugar de un slider. Es el culmen de la personalización. Así que no, la interfaz de usuario no está muriendo en el sentido de que vaya a desaparecer. Se está transformando en algo más parecido a un fluido que a una roca. Estamos pasando de ser operarios de una máquina a ser directores de un asistente increíblemente competente. La era del clic está terminando y la era del diálogo está comenzando. La gran pregunta es, ¿estamos listos para dejar de usar el software y empezar a conversar con él? ¿Qué aplicación te saca de quicio con su interfaz? ¿Y desearías que tuviera un solo botón que te entendiera? Déjamelo en los comentarios, que me interesa mucho saberlo. Por cierto, no olvides pasar por el comentario fijado del video. Hablando de cómo las grandes ideas tecnológicas a veces terminan creando monstruos de complejidad y modelos de negocio rotos, me recuerda mucho a lo que pasó con el streaming. Creímos que era el futuro de la televisión, la máxima simplicidad y acceso, pero se ha convertido en un laberinto de suscripciones, cancelaciones y contenido que desaparece. Si quieres entender por qué esa promesa de un paraíso de entretenimiento se convirtió, en realidad, en un error monumental, te dejé un video justo aquí que te va a volar la cabeza. Te veo allí.